Hablamos de nuevo con Masha Gabriel. Hola, Masha. Hola, Raquel, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de recibirte de nuevo en Radio Sefarad, en tu casa. Saludos a todos los compañeros de Revista de Medio Oriente, esta publicación, esta iniciativa que nos permite acercarnos al tratamiento que se hace de Israel en los medios en lengua castellana, y sobre eso vamos a hablar, por supuesto. Pues sí, me gustaría hablar de algo que se sale de la actualidad inmediata, es decir, sí de un programa que habló de la actualidad, pero se sale un poquito de la actualidad inmediata, y es un programa que tuve la oportunidad de ver de Radio Televisión Española en su programa En Portada, dedicado a Jerusalén y a su tranvía. Es un programa que creo que salió al aire el 9 de octubre y que es, me parece un excelente programa para utilizar como paradigma de las trampas que pone el antisemitismo dentro del periodismo, para que vayamos cayendo en todas ellas. Me recordaba, y así lo dije en un artículo que escribimos al respecto, no sé si te acuerdas del famoso chiste que dice: ¿tus jefes son judíos? Dice: sí. Dice: pues seguro que te pagan muchísimo, porque los judíos tienen un montón de dinero. Bueno, la verdad es que no cobro tanto. Dice: no, ya es que típico los judíos, son los rácanos, no te dan dinero. Perdona, etc. Eso es más que un chiste. A mí me lo han dicho un montón de veces. Bueno, de hecho yo lo oí por primera vez en Radio Sefarad y no pensaba que era un chiste, pero bueno, veo que es una experiencia vivida. Sí. Bueno, pues esta experiencia no chiste sirve para resumir perfectamente el programa. Te digo por qué utilizaba eso, porque el programa empieza explicando que el tranvía nace con polémica y de algún modo dice que atraviesa la Jerusalén ocupada. Poquito después, apenas unos minutos después, dice, para hablar de lo mal que tratan a los palestinos, que es la única línea del tranvía, dice, no atraviesa muchas zonas palestinas. Para muchos palestinos de Jerusalén, el tranvía solo pasa de largo. Es decir, que o una cosa o la otra, ¿no? ¿Cómo? O una cosa o la otra. Sí, si pasa mal, si no pasa mal. El caso es que está mal. ¿Por qué? Porque son judíos. Y yo sé que, fíjate que soy muy prudente a la hora de acusar de antisemitismo. No es una palabra que utilicemos en revista muy a la ligera, pero en este caso creo que se puede emplear. ¿Y por qué? Esto es el principio, pero es que si vamos al final del programa, todo esto que te estoy diciendo es sin entrar en el meollo del asunto, simplemente con dos detalles, dos pinceladas que creo que revelan todo. Al final del programa dice, no es la última, pero es de las casi últimas frases, dice: a pesar de la pretendida convivencia, los judíos son mayoría. Es decir, según Radio Televisión Española, un organismo público, no se puede convivir cuando los judíos son mayoría. Eso es antisemitismo puro. Yo creo que de manual. Yo creo que sin ningún tipo de tapujos. ¿Qué ocurre? Que esto está escondido dentro del programa. Son frases pequeñas que te dirán que no querían decir eso, bla, bla, bla. Lo cierto es que hay muchas cuestiones ahí que sirven para estas trampas. En un pequeño artículo las hemos ido colocando. Una son las preguntas retóricas, que si te fijas también es algo que se utiliza muchísimo en artículos y en programas que lo que intentan es acusar a una de las partes, pero como no lo pueden hacer abiertamente, traen personas que van a hacer preguntas a las que no van a responder. Las respuestas a estas preguntas en El Espectador van a ser siempre acusatorias a los judíos. Por ejemplo, la joven del principio del programa, que es una maestra que tiene que atravesar la ciudad y los problemas de los controles a los que se enfrenta, hace muchas preguntas. Por ejemplo, dice: me imagino si no hubiera nada, si no hubiera controles, ¿cómo llegaría al colegio? ¿Cómo sería entonces mi estado de ánimo? ¿Cómo recibiría a mis alumnos? ¿Pero por qué tengo que pasar por esto? Nadie se lo explica.
Nadie en ese programa supuestamente periodístico le habla de seguridad. Nadie le habla del terrorismo, nadie le explica por qué están los checkpoints, nadie explica por qué existe un muro, a lo que ellos llaman muro, pero que es una valla, como sabemos en general, también hay partes de muro, nadie lo explica. Hay otra mujer, una refugiada cristiana palestina, que lleva al equipo del programa a visitar un barrio y también dice, ¿por qué me he convertido en una desplazada interna en mi propia ciudad, en mi Jerusalén? Tampoco explican. Porque las respuestas a estas preguntas, a todas ellas, tienen que ver con decisiones tomadas por los líderes palestinos a lo largo de su historia. Y esto es lo que rehúyen en todo momento. No existe nunca en ninguno de estos programas una responsabilidad palestina. ¿Por qué? Porque en el fondo también son unos racistas, consideran a los palestinos unos seres que no son agentes morales, no tienen capacidades de tomar decisiones. Da igual lo que hayan decidido. Por ejemplo, cuando hablan de guerras, que no creo que haya que recordarlo en Radio Sefarad, pero por si acaso, todas ellas fueron iniciadas por los países árabes que estaban en contra de la existencia de un Estado judío, así declarado por ellos, ningún problema. Bueno, pero cuando el programa en portada habló de las guerras estallan. No se explica. Se habla de... Cuando el único momento que es interesante, mencionan la seguridad y el terrorismo palestino en una ocasión, cuando dicen que Israel levantó el muro con el argumento de impedir la oleada de ataques. Es decir, no para impedirlo, sino con el argumento de, como si escondieran hubiera una finalidad mucho más terrible detrás. No mencionan una palabra de la segunda intifada. Recordemos, más de 1.000 israelíes asesinados. Cuando sí hablan de terrorismo, es cuando se van a encontrar la fuente israelí que no puede faltar, que va a condenar a Israel, que es Meir Margalit, que no explica en la clase de activista que es, pero bueno, y él dice que sí habla de terrorismo cuando menciona la decisión de Trump o de la administración norteamericana de mover la embajada a Jerusalén. Es decir, no hay terrorismo palestino, el único terrorismo aquí del que se menciona es el de, lo que llaman terrorista, que es mover la embajada de Jerusalén. También hablan, creo, de terrorismo en los años 20 del movimiento sionista. Incluso buscan una mujer que habla de que su padre fue testigo de un judío que manipuló una bomba en los años 20. Porque encontrar una víctima judía israelí o israelí simplemente sin ser judía del terrorismo palestino se ve que se les resultaba muy difícil, demasiado actual, tenían que irse a los años 20. Es decir, todas las trampas les hemos puesto en 6, perdón. Uno es, eso es lo que te decía, las preguntas retóricas. Los palestinos ausentes nunca tienen ninguna responsabilidad. Hay manipulaciones históricas, pues eso, como no explicar las guerras cómo empiezan, decir que los judíos es gente que ha venido de Europa, que están pagando los precios del Holocausto. Por supuesto se lo hacen decir a entrevistados, pero ellos no ponen en contexto, no explican la realidad. Y luego los típicos tópicos según los cuales, según ellos, los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. No es cierto, no hay derecho internacional que haya decretado que los asentamientos sean ilegales, no hay ninguna ley que lo haya dicho. La ONU no crea jurisprudencia, no sé cuántas veces hay que explicarlo. Según todos los acuerdos que sí son vinculantes, como la 242, porque fue aceptada por las partes, habla de que las partes tienen que llegar a acuerdos, no son los periodistas quienes tienen que decidir qué es palestino y qué no. Y por cierto, omiten, hablando de legalidad, precisamente hablando del tranvía, que la Corte de Apelación de Versalles dictaminó en el 2013 que la ocupación israelí de los territorios que están reclamados por los palestinos no es ilegal. Pero eso se olvidan de decirlo. Otra trampa, lo hemos mencionado antes, las entrevistas a israelíes que no van a representar a Israel. O va a ser alguien que va a condenar a Israel, o va a ser alguien a quien le van a cercenar las declaraciones de manera que no dice nada relevante, o dice alguna pavada. Por ejemplo, buscaron una vicealcalde de Jerusalén que dice que piensa que
que también habría seguridad sin valla, que no es experta en seguridad. Bueno, pues a lo mejor no hay que preguntarle a gente que no es experta, a lo mejor hay que ir a ver las cifras que demuestran cómo desde la construcción de la valla descendió el terrorismo dramáticamente. Y la trampa sexta es que en el fondo todo es un disfraz para transmitir una frase que resume todo, que es: a pesar de la pretendida convivencia, los judíos son mayoría. Ese es el problema de Radio y Televisión Española, que en Israel hay mayoría de judíos. Pues como decías, un programa paradigmático de esas trampas del antisemitismo que se vierten en los medios de comunicación y que consumen, pues en este caso, los televidentes del órgano público de radiodifusión, de Televisión Española, una televisión que pagamos todos. Claro, hay que recordarlo también. Por supuesto. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos, Masha? Ahora mismo son las primeras horas tras... Hamas lanzó una serie de cohetes que supongo que lo habréis dado en las noticias, que cayeron cerca de Tel Aviv, incluso en una casa donde había unos niños que afortunadamente pudieron refugiarse. En fin, por supuesto Israel respondió. Los titulares son, por ejemplo, tengo aquí el del País: Israel ataca 20 posiciones en Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes. Dice, dos proyectiles cayeron en una ciudad del sur. Es decir, Israel no ataca 20 posiciones, Israel responde a los ataques de Hamas. No es el único, tengo aquí el País porque es el que ha abierto, pero vamos a ver, por ejemplo, hablando de Televisión Española, informativos 24 horas, Israel bombardea Gaza y cierra la franja tras el lanzamiento de un cohete contra su territorio. Bueno, no fue uno... no fue un lanzamiento, Israel no bombardea Gaza, sino que elige zonas específicamente, son objetivos de Hamas. En ese sentido el mundo es más específico, aunque también utiliza el atacan en respuesta. Bueno, por lo menos está más vinculado. Pero bueno, que estamos viendo una vez más el ataque palestino oculto tras la respuesta israelí, que ni siquiera se presenta como respuesta. Te agradecemos una semana más tu análisis, vuestro trabajo. Más invitamos a nuestros oyentes a ampliar lo que nos estás contando, leyendo, acudiendo a la página web de Revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, Masha. Muchas gracias a vosotros.